claro que Dios los tuvo que establecer a causa de su santidad, ¿verdad? Dios tuvo que establecer esos sacrificios. ¿Para qué? Para poder pasar por alto los pecados. El segundo Adán vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, derramando esa sangre y dándonos la oportunidad de salvarnos mediante la fe en Él. ¿Okay? Pero Dios nunca, su plan fue establecer un sistema de ofrendas y sacrificios, ¿verdad? Sino el plan eterno de Dios siempre fue que su Hijo muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Pero a causa de que Dios estipuló un tiempo para que viniera Cristo, Él estableció el momento exacto en el que iba a venir Cristo. Anticipando a eso, entonces Él estableció los sacrificios, ¿verdad? Los sacrificios como sistema están en la ley, pero desde antes de la ley ya estaban los sacrificios. Nosotros podemos ver a Abel, ¿verdad? Cuando ofrecía su ofrenda, ¿qué sacrificio hacía? De macho, de lo mejor que tenía, ¿verdad? De sus ovejas, y la sacrificaba para Dios. Entonces nosotros vemos desde el momento mismo de la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén, ya hubo un sacrificio, porque Dios vistió con pieles de animales a Adán y Eva. Eso quiere decir que murieron esos animales, ¿verdad? Entonces hubo un sacrificio ahí desde ese momento, y todo eso iba simbolizando ¿a qué? Al sacrificio de Cristo, como dice aquí el Señor, ¿verdad? Sacrificio de ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Como en el rollo del libro está escrito, ¿verdad? ¿Ok? Vayamos por favor a Hebreos capítulo 9, versículos 24 al 26. ¿Es 24 al 26. desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación del siglo se presentó un lugar para siempre por el sacrificio del Cristo. Ok, entonces nosotros vemos, ¿verdad? Aquí en Hebreos, ¿verdad? Cómo Jesucristo vino para hacer cumplimiento de todo esto, ¿verdad? En la consumación de los siglos, dice, o sea, en el momento exacto en que Dios había establecido que Él viniera. Todo Dios ya lo tiene estipulado en fechas, horas, ¿verdad? Aunque nosotros no lo sabemos, pero Dios sí lo tiene estipulado. Y en ese año en que Cristo nació, es que Dios ya había puesto ese punto en ese estado de la historia. Y por lo mientras, ¿qué pasaba? Bueno, se tenían que hacer los sacrificios, ¿verdad? Y lo más interesante aquí es en la cita anterior que leímos, ¿verdad? Que dice que con una sola ofrenda, ¿qué pasó? La cita anterior que leímos a Hebreos 9, la quise retener para ver si se acordaban. ¿Qué dice? Con una sola ofrenda, ¿hizo qué? Perfectos a los santificados, ¿para cuándo? Para siempre. Con una sola ofrenda, o sea, con el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, nosotros, los que hemos creído en Él, nos hizo perfectos de una sola vez y hasta que volvamos a pecar. Para siempre. Y para siempre es para nunca jamás, ¿sí? Para toda la eternidad. Con esa ofrenda Jesucristo pagó el pecado por nosotros, y no solo pagó el pecado, quitó Él. Por eso ahora nosotros, hermanos, cuando nosotros creemos en Cristo, y como ya les he dicho, Pablo dice, el que está en Cristo es nueva criatura. ¿Por qué es nueva criatura? Porque Él nació de nuevo. Nosotros que hemos aceptado a Jesucristo, el que en verdad ha aceptado a Jesucristo, ha nacido de nuevo. Y por lo tanto ahora, su naturaleza interior, ¿qué pasó? Cambió.
de tener una naturaleza corrompida hacia el pecado, una naturaleza pecaminosa, una naturaleza donde el pecado era su amo y su señor, ¿verdad? Ahora pasa a tener una naturaleza que, ¿mande? Nueva y transformada por el Espíritu, como, ¿verdad? El Espíritu Santo habitando en nosotros. Una nueva vida espiritual, ¿sí? ¿Capaz de qué? De obedecer a Dios ahora. Hermano, tú tienes la capacidad ahora que has nacido de nuevo de obedecer a Dios. ¿Tenemos una lucha constante con nuestra carne? Sí. Y va a haber momentos que no debiéramos, pero va a haber momentos en que caigamos, ¿verdad? No es el deber ser, como dice alguien, caer. Debiera de ser una excepción a la regla. Pero bueno, lo cierto es que a veces fallamos y caemos, ¿verdad? Como decía un teólogo por ahí. Sí, ahí está para ayudarnos a levantarnos, pero algo más. Cuando nosotros pecamos y caemos, hermanos, el que nació de nuevo, aclaro, cuando nosotros caemos por alguna razón y pecamos, ¿qué pasa? ¿Sí? El Espíritu Santo trae una convicción y un arrepentimiento. Traemos arrepentimiento, ¿verdad? Lo produce la nueva naturaleza que nosotros ahora tenemos y nos impele a ¿qué? A arrepentirnos. Pero como dice Pablo, nos arrepentimos ¿de qué? De que no tenemos de qué arrepentirnos. ¿Y por qué Pablo dice que no tenemos de qué arrepentirnos? O sea, ¿me tengo que arrepentir o no me tengo que arrepentir? Sí, la nueva naturaleza produce un arrepentimiento en mí, pero en realidad ese pago, ese pecado ya fue pagado en la cruz del Calvario. Eso que yo cometí ahí, Jesucristo no solo pagó mis pecados pasados antes de convertirme, Jesucristo pagó mis pecados pasados, mis pecados presentes y mis pecados futuros. Ojo, esto no me da licencia para pecar. Romanos capítulo 6 dice, entonces ¿qué? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque ahí, como ya hemos visto en otras clases, entra la disciplina de Dios para el Hijo de Dios. Para el que no es hijo de Dios, pues Dios lo va a dejar que siga en su vida. Pero para el que es hijo de Dios va a entrar la disciplina. Entonces, ¿pero qué pasa? Como alguien una vez me preguntó, ¿qué pasa si un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, peca y se muere? Se va al cielo. No se va al infierno, si en verdad nació de nuevo. Pero sí, como decía, ¿no? Sí, si en verdad nació de nuevo. ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó en la cruz del Calvario mi pecado. Es por eso que Juan dice, Él es el Cordero de Dios que quita, no que cubre, sino que quita el pecado. ¿Sí? Por eso dice la palabra de Dios que el pecado ya no se puede enseñorear de mí. Esa es una realidad del cristianismo que debemos de experimentar, empezar a experimentar una vida de victoria en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el pecado ya no se puede enseñorear de mí. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo vive en mí. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Entonces, Dios está habitando en mí y Él me da la fuerza para poder vencer en mis luchas diarias. ¿Sí? Se puede llevar una vida de victoria, hermanos, si creemos en el Señor. Pero tenemos que cumplir también lo que el Señor dice. Llevar una vida de comunión con el Señor y una vida de estudio de la palabra de Dios. ¿Sí? Pero ahorita nos vamos a enfocar a lo que es el pecado. Entonces, el pecado ha sido quitado. La naturaleza pecaminosa que nosotros traíamos adentro fue acabada. Entonces, ¿por qué peco, hermanos? Porque todavía está la carne, que es débil. Todavía está este cuerpo, como dice Pablo, este cuerpo de muerte, este cuerpo que todavía está sujeto a las debilidades. Pero mi ser interior, quien en verdad eres tú y quien en verdad soy yo, ya asumió una nueva naturaleza. Y es lo que Pablo nos enseña en su palabra. ¿Sí? Por eso dice Pablo que el cristianismo es Cristo en nosotros. Como se los he dicho, habitando dentro de nosotros, viviendo dentro de nosotros. ¿Verdad? ¿Hasta cuándo, hermanos? El cristiano anhela
su glorificación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este batallar para nosotros es una angustia dentro de nosotros. Porque ahora el ser nuevo que está dentro busca agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no le agrada el pecado. Por lo mismo, la nueva naturaleza, el pecado fue quitado. Ese cordero que murió en la cruz del Calvario por mí, quitó y arrancó el pecado. Por eso ahora mi nueva naturaleza anhela obedecer a Dios. ¿Sí? Como dice el apóstol Pedro, que fuimos salvados y rociados con la sangre de Cristo, ¿verdad? Y fortalecidos con el espíritu de la santificación para obediencia. Desgraciadamente la Reina Valera lo traduce como para obedecer, pero no, es para obediencia. La obra que Dios hizo en nosotros, realmente dentro de nosotros, es ¿para qué? Para que llevemos una vida de obediencia ahora. Ahora esa nueva naturaleza nos impele a obedecer a Dios. Como dice el profeta Ezequiel, ¿verdad? Dice, quitaré su corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que me obedezcan y anden en mis mandamientos, ¿verdad? Ahora hay algo nuevo dentro de nosotros y por lo cual ahora anhelamos y queremos agradar a Dios. Hermano, si en nosotros no está el deseo de querer agradar a Dios, en verdad tenemos que arrepentirnos. Sinceramente tenemos que arrepentirnos y creer realmente en Jesucristo. Porque Jesucristo no es una religión. Jesucristo, como se lo dije a alguien, no es un estilo de vida. ¿Qué es cristianismo? Una vez le pregunté a alguien, me dice, ¿es un estilo de vida? No, no es un estilo de vida, señor, te equivocas. Porque tú puedes llevar un estilo de vida como cristiano y no ser salvo. Cristianismo es nuevo nacimiento. Si no naciste de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo, no vas a ver el reino de Dios. ¿Y cómo puedes nacer de nuevo? Solo que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario y que tú creas eso realmente. Que tú creas que Él murió por ti. Que tú creas que tú merecías la muerte, lo que Cristo pasó en la cruz del Calvario, que tú lo merecías y que Él lo pagó por ti para que tú no pases por ese detalle. Y que ahora le digas, Señor, como lo dijo Pablo, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Verdad? Esa es la verdadera obra del Espíritu Santo. Nosotros podemos ver en todos los casos de conversión genuina del Nuevo Testamento que primero era me arrepiento y luego era un acto de obediencia inmediatamente venido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado que nos produce, hermanos, rebeldía contra Dios. Recordemos a Adán y Eva. ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando pecaron? Se trataron de esconder de Dios. Primer punto, el pecado te quiere aislar de Dios. El pecado te va a hacer que huyas de Dios. Por eso la gente que no ha nacido de nuevo busca huir de Dios, no quiere de Dios, ¿sí? Luego el pecado te hace hacer excusas cuando haces algo malo. Señor, la mujer que tú me diste es tu problema, no el mío, ¿verdad? Adán echándole la culpa a Dios ahora del pecado que él cometió. Y Eva también, la serpiente, Señor, ¿no? Entonces siempre el pecado va a buscar a alguien y no al verdadero, ¿verdad? Pero ahora que el pecado ha sido quitado de tu vida, ahora que recibiste una nueva naturaleza, tú ahora entiendes, ¿verdad?, que naciste de nuevo y que ahora quieres agradar al Señor. Y por eso entra un acto de obediencia, como Felipe con el eunuco, ¿no? Cuando va el Espíritu Santo y lo lleva junto a él y ve Felipe que el eunuco está leyendo Isaías, ¿verdad? Como cordero fue llevado al matadero, ¿verdad? Lo leemos. ¿Y qué le dice Felipe? ¿Entiendes eso? Y dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces Felipe se lo explica, ¿verdad? Iván dice camino, y de repente el eunuco, ¿qué le dice a Felipe? Mira, allá hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué pasó en la vida del eunuco? Que él mismo pidió el ser bautizado. Ni siquiera Felipe le dijo, oye, mira, hay agua, ¿eh? No, fue el eunuco que salió de sí mismo. ¿Por qué? Porque había nacido de nuevo. Obedecer al Señor. Obedecerle, ¿verdad? Sí. Segundo, caso de Saulo de Tarso. Cuando el Señor se le presenta, ¿quién eres? Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué le dice Pablo? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Otra vez, acto de obediencia. ¿Qué me mandas a hacer? Yo lo voy a hacer, ¿verdad?
Entonces nosotros vemos ahí un caso y podemos seguir viendo más casos del Nuevo Testamento donde el acto inmediato a la conversión es un acto de obediencia. Obedecer al Señor es algo innato en la nueva naturaleza, que a veces, y repito, porque no lo olvidemos, porque hay gente que luego cree que nos convertimos en cristianos y ya tenemos que llevar una vida perfecta, ¿verdad? Sin errores, y si tienes algún error ya estás mal delante de Dios, ¿no? Ya no eres cristiano casi. Entonces, no es así, tenemos luchas con nuestra carne todavía, pero dentro de ti hay un deseo enorme de agradar a Dios. Y que cuando pecas, inmediatamente dentro de ti entra un dolor y una agonía por el pecado que cometiste. Voy a poner un caso. David sabemos que tardó tiempo en arrepentirse, fueron meses para que David se arrepintiera. Pero ¿qué dice el salmista? Dice que hasta dolor de huesos le pasaba a causa de la agonía que sentía por el pecado que había cometido. Entonces, si alguien está pecando deliberadamente, ¿verdad? Estamos pecando y no nos sentimos mal, hermanos, prende tus foquitos rojos. Algo está mal. ¿Está bien como Job? No, Job no. No, Job fue una prueba que pasó Job. Eso fue una prueba que tal yo no. A ver si era cierto que lo iba a traicionar, pero no lo va a vencer, no salió a Él siempre fue fiel a él. Sí. Entonces, hermanos, y como leemos aquí en Hebreos, ¿verdad? Lo que acabamos de leer, Hebreos 9:26, que dijo, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, para que el pecado ya no nos pueda estorbar, para que ese poder que tiene suprimido a la gente allá afuera no nos suprima a nosotros, que fuimos escogidos por gracia del Señor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. ¿Primera de qué? Capítulo 3, versículo 5. 3, ¿de 5 qué? ¿Nada más? Nada más, el 5. Respondió Jesús, de cierto, te digo. A ver, primera de Juan. Primera de Juan, no, Evangelio de San Juan. Acá. Ánimo, ánimo. Primera de Juan, Ya. capítulo 3, versículo 5. Y sabéis Que él- apareció para quitar nuestros pecados, No, 3:5, ¿está bien? ¿Estás leyendo bien? y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no el pecado de ¿Sabes, verdad? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, no para cubrirlos, no para solaparlos. Él apareció ¿para qué? Para quitarlos. Por eso, hermanos, como les he dicho, ¿cómo Dios nos ve ahorita? ¿Nos ve perfectos o imperfectos? Perfectos. ¿Por qué? Por Cristo. Como lo vimos en clases pasadas cuando vimos el discipulado de lo que era la santidad en la salvación, ¿verdad? Hay santidad posicional y santidad progresiva. Posicionalmente yo soy perfecto. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo me fue imputada. Así como mi pecado le fue imputado a Él en la cruz del Calvario, así su justicia ahora me es imputada a mí. Y por lo cuanto Dios me declara justo, es decir, sin pecado, inocente. Entonces Dios ve en mí la justicia de Cristo. ¿Sí? Por eso dice, apareció para quitar el pecado. ¿Sí? Por eso Juan el Bautista dice, ese es el Cordero de Dios, que en realidad quita el pecado. ¿Sí? Los antiguos que hacían los sacrificios solo cubrían el pecado, ¿verdad? Como en el lugar santísimo, que cada año se presentaba el sumo sacerdote con la sangre, ¿verdad?, del sacrificio. ¿Y qué hacía? Con esa sangre rociaba el propiciatorio. ¿Para qué? Para cubrir el pecado del pueblo con respecto a la ley de Dios. Porque ¿qué estaba abajo del propiciatorio? La ley de Dios, la vara de Aarón, ¿verdad? Estaban ahí.
Entonces, ¿qué hacían al rociar la sangre sobre el propiciatorio? Cubrir, nada más. Pero la sangre de Cristo no cubre, la sangre de Cristo limpia el pecado del mundo, lo quita de nosotros ese pecado, para que Dios ya no nos vea pecaminosos, sino nos vea limpios, perfectos. Por eso dice la palabra de Dios en Hebreos que tenemos entrada libre al trono de la gracia. Si hubiera todavía alguna imperfección en nosotros, si Dios viera alguna imperfección en nosotros, no tendrías entrada libre al trono de la gracia. La única forma de llegar al trono de la gracia es que seas perfecto. Y lo eres, pero por medio de nuestro mediador, que es Cristo Jesús. ¿Sí? Por eso es que somos perfectos, hermano. Hechos capítulo 17, versículo 30. Hechos capítulo 17, versículo 30. Ese es el versículo para respaldar lo que dije hace rato. 17:30. Hechos 17:30. Ya. Pero Dios. Ya lo compré. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres de todo lugar que se arrepientan. Entonces vieron los sacrificios que hicieron que Dios pasara por alto los pecados. Eso nada más. Dios los tuvo que establecer, porque si no, hubiera arrasado con la humanidad. Hubiera destruido inclusive hasta su pueblo. Pero Dios estableció los sacrificios, ¿para qué? Para pasar por alto. Y entonces ya cuando viniera su Hijo, dice, la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Verdad? En primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, ahí vamos a encontrar una verdad de lo que estamos hablando. Primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí está, ¿verdad? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Verdad? ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Lo que les dije hace rato, y eso es un versículo para respaldar. Jesucristo no solo pagó mis pecados pasados, presentes y futuros, los pagó también. Ahí el verbo el limpiar está en presente progresivo continuo. O sea, ¿qué quiere decir? Que esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario nos limpió, nos está constantemente limpiando de todo pecado. Quiere decir que en la cruz del Calvario Jesucristo pagó todo pecado, ¿verdad? Tú pecaste, tú has sido limpiado. Repito, eso no me da licencia para pecar, aclaro, porque si yo ocupo eso como licencia para pecar, decir, pues Eureka, Dios ya me perdonó, y pecado que cometa, Dios me va a perdonar, entonces pues a darle rienda suelta a la carne, no. ¿Por qué? Porque va a traer disciplina de Dios. Si en verdad eres hijo de Dios, va a traer disciplina de Dios a tu vida. Y el escritor de Hebreos dice, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios es fuego consumidor, dice el escritor de Hebreos. En pocas palabras, con Dios no se juega. Como padre es muy estricto. Dios no es un Dios bonachón que, ay, mi hijo, que siga, que haga lo que quiera, sus travesurillas. No, Dios es recto. Dios es amor, pero es recto. Entonces, hermanos, si nosotros andamos queriendo probar a Dios, vamos a probar la disciplina de Dios. Y prueba de ello es el Antiguo Testamento. Todas las veces que Dios lo que mandó al pueblo de Israel por la causa del pecado de su pueblo. Como a veces permitió que los sirios, los asirios, los babilonios, ¿verdad?, destruyeran a su pueblo, invadieran a su pueblo, fueran esclavos, fueran presos, fueran que dan tributo, ¿verdad?, a las naciones paganas. Dios lo permitió a causa de ¿qué? De su pecado. Pero no dejaron de ser su pueblo. Pero a causa de su pecado Dios les permitía que les vinieran calamidades. Con Dios no se juega. Yo no puedo agarrar y decir el evangelio, pues Dios ya me salvó, yo puedo hacer entonces lo que se me dé. No,
puedo hacer lo que se me dé. Tengo que entender que Dios es fuerte. Se estaba analizando y me metí a profundidad uno de los versículos en Hebreos que dicen que la salvación se pierde, que es incorrecto, la salvación no se pierde. Utilizan mucho para decir eso, ¿verdad? Que dicen los que hayan gustado el don espiritual y hayan tenido presente los siglos venideros y se hayan vuelto atrás, ya no queda más sacrificio que hacer, sino una horrenda expectación de muerte. Y entonces empecé a indagar por medio de diccionarios griegos y teólogos y todo. Y lo que nos está hablando ahí el escritor de Hebreos es precisamente lo que les estoy diciendo. Si tú como cristiano dices, pues bueno, puedo hacer lo que quiera, total ya Cristo me limpió, entonces puedo volverme al mundo, puedo hacer el pecado que yo quiera, puedo vivir como yo quiera, dice ahí el escritor, a ese cristiano no queda más nada que hacerle, más que Dios lo sentencie a una muerte horrenda. Y es lo que la mayoría de los teólogos que estudian el griego definen ahí, ¿sí? Que esa persona puede morir horrendamente. Entonces, hermanos, como les repito, no se juega, ¿verdad? Dios que ha quitado nuestro pecado, si en realidad creímos en Él, hemos sido lavados, hemos sido comprados, hemos sido redimidos, se nos ha limpiado de todo pecado, pero yo debo de, ¿qué? Vivir una vida de agradecimiento al Señor y de someterme a su voluntad y a su palabra, ¿sí? Por eso dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que debemos de presentar nuestros cuerpos, ¿qué? ¿Verdad? En sacrificio vivo, santos. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días debo de presentar mi cuerpo al Señor como un sacrificio vivo. Señor, todos los días debo decirle al Señor, Señor, hoy muero para mí y vivo para ti. Porque eso es el sacrificio, mueres ahí. Señor, hoy muero para mí, vivo para ti. Ya no es lo que me gusta, ya no es lo que le gusta a mi carne, es lo que te agrade a ti, Señor. Y eso es lo que voy a seguir. Por eso Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Soy salvo por gracia, sí, y debo de agradecer y ser agradecido a esa gracia con la cual fui salvado, porque no era ni más pequeñamente merecedor de lo que Dios hizo en mi vida. ¿Sí? Por eso el escritor de Hebreos también dice, si alguno pisoteare la sangre de Cristo y la tuviera como cualquier cosa, o sea, como inmunda, como cualquier cosa, es también disciplina de Dios sobre eso. Hermanos, tenemos que ver a un Dios que nos ama bastante y nos ama tanto que nos disciplina fuerte, porque la idea de Dios y el plan de Dios es llevarnos a la eternidad con Él. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere, y Dios va a ocupar todo, y si tiene que ocupar su disciplina, lo va a hacer. Como dijo el apóstol Pablo con uno, ¿verdad? Que decía, y a mí me sorprende eso, y se los digo, que dice, al cual entregué a Satanás para que aprenda a no blasfemar, a fin de que su cuerpo sea destruido, pero su alma, ¿qué? Sea salva. Quiere decir que había por ahí un hermano que andaba bien tremendo, bien maldiciente, bien. Entonces Pablo dijo, ¿sabes qué, Satanás? Ahí está, carta libre. ¿Verdad? Lo dice Pablo. Al cual entregué a Satanás para que aprenda a no blasfemar. ¿A fin de qué? De que su cuerpo sea destruido, pero su alma sea salva. Su alma se salva. Entonces, hermanos, con Dios no podemos jugar, ¿sí? Acordémonos que eso no lo podemos hacer nosotros, ¿ok? Eso lo hacía el ministerio apostólico, que era los 12 y Pablo. Nosotros no podemos entregar a alguien a Satanás, aclaro, que no vayamos a creer que al rato puedo entregar a alguien, no. Eso era parte de, y lo vamos a ver en su debido tiempo, de los ministerios y de la autoridad que Dios le había dado a los apóstoles. ¿Sí? Era una autoridad muy fuerte y muy específica, porque ellos iban a ser los que iban a poner el fundamento de la iglesia, las bases para la iglesia, ¿verdad? Y que se iban a enfrentar a un mundo
difícil. Que habían dicho, nosotros matamos a tu Cristo, pero todavía va a haber un respaldo de Dios para contrarrestar todo eso. Entonces lo vamos a ver a su debido tiempo, así que no nos adelantemos, pero es eso. Pablo le dijo eso. Entonces, hermanos, podemos ver nosotros entonces que no podemos jugar con Dios. Si yo puedo jugar con Dios y veo un tiempo que no hay disciplina de Dios, cuidado, hermanos, porque entre más tiempo tarde, más dura va a ser la disciplina de Dios. Decía Jonathan Edwards, ¿verdad? En su célebre sermón, Pecadores en manos de un Dios airado. Dice, no es que Dios aplique de inmediato su ira, sino es como una presa. Dice que su misericordia está reteniendo los ríos de ira, de su propia ira. Y en la medida que sigan subiendo esos ríos, más fuerte será el impacto, ¿verdad? Entonces, Dios está reteniendo ahorita con su misericordia. Si alguno de nosotros está pecando, alguno de nosotros está haciendo algo en contra de Dios, Dios en su misericordia está reteniendo. Pero va a llegar el tiempo que Dios va a decir, basta, va la disciplina. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. Yo se los digo sinceramente y en amor, no estoy diciendo nada. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. ¿Capítulo qué? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestados en los postreros tiempos por amor de vosotros. Fíjense, ¿verdad? Lo que dice el apóstol Pedro, fuisteis rescatados ¿de qué? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Estamos hablando de la naturaleza pecaminosa que venimos arrastrando desde Adán, ¿verdad? Esa naturaleza corrompida, esa naturaleza que le gusta y le agrada el pecado y rebelarse contra Dios, de esa vana manera de vivir, Dios nos rescató no con cualquier cosa, sino con la sangre de su propio Hijo. Nuestra salvación costó la sangre del Hijo de Dios. No costó cualquier cosa. Por eso Dios dice que no tendrá por inocente al que tome en poca cosa la sangre de su Hijo. Hermanos, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es algo maravilloso para nosotros. Como yo se los he dicho, ningún hombre podía pagar en la cruz del Calvario lo que Cristo pagó. Porque en primer lugar no había un hombre perfecto, pero aunque hubiera habido un hombre perfecto y hubiera muerto en la cruz del Calvario, no iba a poder soportar el peso del pecado. Y dos, la ira de Dios descargándose sobre él en la cruz. Por eso muchos, y se los he dicho, en el huerto de Getsemaní, Jesús no sudó grandes gotas de sangre por miedo a la cruz. Jesús no le tenía miedo a la cruz. Jesús desde antes de la fundación del mundo sabía que le esperaba la cruz. Es más, había ladrones que aguantaban el sufrimiento de la cruz. ¿Cómo no lo iba a aguantar Cristo? ¿Qué entonces, a qué Jesús le causó agonía en el huerto de Getsemaní? Saber que ahí le esperaba la ira de Dios. Y él, siendo Dios, sabía que era la ira de Dios, ¿verdad? Y sabía que ahí su Padre lo iba a tratar con ira. Por eso dice el profeta de Isaías, él quiso quebrantarlo, dice, el Padre quiso quebrantarlo, en pocas palabras, triturarlo, por amor a nosotros. Entonces, él cargó no solo el pecado, cargó la ira de Dios en la cruz del Calvario. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cuál fue ahorita el versículo que dijeron? ¿Cuál fue el versículo ahorita? La primera de Pedro, capítulo 1.
Vamos a Éxodo, por favor, capítulo 12. Ahí vamos a ver el Cordero Pascual. Éxodo capítulo 12, versículos 2, va a estar un poquito larga, al 14. Éxodo capítulo 12, versículos 2 al 12. Ya. Este mes os será el principio de los meses. Para vosotros será este el primero del año. Hablar de toda la congregación de Israel, diciendo: en el día de este mes comer cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer con el cordero, entonces él y su vecino inmediato en su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comercio de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. ¿Inmolará? Toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes tomaron de la sangre y la pondrán en el poste y en el nivel de la base en que lo ha de comer. Y aquella noche prepararán la carne asada al fuego, pan sin levadura, con miel amarga. Lo comerán. Ninguna cosa comeréis en levadura, ni cocinéis en agua, sino asado en fuego. Su cabeza con sus pies, sus carnes, Sí, hasta el 14. Y lo que quedaré lo tomaréis en el fuego, y lo comeréis unidos nuestros lomos, vuestro calzado, en vuestros pies y vuestros bordones en nuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, una Pascua de Jehová. Pues yo os haré aquella noche morir, pediré a todos los templos en la tierra de Egipto, así de los hombres que por haberse haré justicia su historia de los dioses de Egipto, de Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde debéis estar, y veré la sangre y haré de nosotros, y no habrá en vosotros plana de enfermedad, cuando saliera la tierra de Egipto, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta. Aleluya, para celebrar grande vuestra oración, por estatus perpetuo, os celebraré. Ok. Sí. Bueno, aquí leímos, ¿verdad?, el Cordero Pascual. ¿Por qué quise ponerlo ahí que lo leyéramos? Porque hay un aprendizaje bien bonito de todo esto. El Cordero Pascual, ¿verdad?, como les dije, tenía que ser comido en esa noche. ¿Y cómo? Apresuradamente. No era de que, voy así. Tenían que comerlo rápidamente. ¿Qué simboliza eso, hermanos? Que a Cristo, ¿verdad?, nosotros tenemos que aceptarlo todo como es. Por ahí hay un evangelio que dice: acepta a Jesús como Salvador, y ya luego lo aceptas como Señor de tu vida, pero ahorita acéptalo Salvador para que te salve, y ya luego como Señor para que le obedezcas. No podemos hacer eso, porque la base de la salvación no está en el atributo de Cristo como Salvador, sino está en su persona como Cristo. Y en su persona Cristo es Salvador, es Señor, es Rey, es Dios. Tenemos que aceptarlo como todo eso.
Yo tengo que aceptar a la persona de Cristo con todo lo que Él es. No puedo separar a Cristo, no puedo hacer a dos Cristos, un Cristo Salvador y un Cristo Señor. No, porque entonces estaríamos adorando dos Cristos. Pero, Y la figura pascual, perdón. pero, o sea, Jesús y Dios son iguales, ¿no? ¿Sí? Entonces, nosotros vemos en la figura pascual, ¿verdad? Esa parte. Uno, tomarlo apresuradamente. O sea, tú tienes que tomar una decisión rápida por Cristo. ¿Por qué? Porque está sujeto bajo la ira de Dios. Entonces yo tengo que comerme ese cordero. Por eso Jesús dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene parte en mí. ¿Verdad? Y no es que literalmente comamos la carne y bebamos la sangre de Cristo, sino que es el hecho de aceptarle en nuestra vida en todo lo que Él es. ¿Sí? Todo lo que Él es, aceptarle como Salvador y como Señor, como dueño, como amo de nuestra vida. Entonces eso es lo que nos está hablando el Cordero Pascual. Otra es que se tenía que comer ¿con qué? Con hierbas ¿cómo? Amargas. ¿Por qué la hierba amarga, hermanos? ¿A qué nos suena la hierba amarga? Porque seguir a Cristo en esta vida no es dulce para la carne, es dulce para el espíritu, pero para la carne no es dulce. ¿Sí? Para la carne es aflicción, para la carne vienen situaciones difíciles, para la carne vienen rechazos, vienen angustias, vienen tribulaciones, vienen pruebas, vienen detalles, que tus amigos te den la espalda, que tu familia te pueda dar la espalda, que tus hermanos en Cristo te den la espalda. Para el cristianismo real, por eso en el Cordero Pascual se tenía que comer con hierbas amargas, ¿verdad? Ese es cuando uno está saboreando al Cordero. Esas hierbas amargas también tienen su efecto. ¿El cordero es un venado? ¿Eh? ¿El cordero es un venado? No, es una ovejita. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que por eso el Cordero Pascual tenía que ser así. Y tenía que comerlo como otro, en familia. Hermanos, hoy lo que se ha perdido hoy más que nunca es eso. Hoy se ha perdido el culto familiar. Y Dios nos habla que al Cordero de Dios tenemos que comerlo en familia. Tú tienes que invitar a la familia, tú tienes que invitar a tu hijo, si en caso de que tengas esposo o esposa, o la familia que habite dentro de ti, suegra, nuero, no sé, ¿verdad? Tienes que invitarlo a comer de ese cordero, ¿sí? Y si ves una familia que no tiene, tienes que invitarla a comer de ese cordero. Eso es lo que nos está dando la figura, hermanos. Por eso el Antiguo Testamento es figura de lo que iba a ser el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es la sombra de lo que iba a venir. Y nosotros podemos ver en el sacrificio, ¿verdad?, de la Pascua, todas esas hermosas sombras que nos vislumbran hacia Cristo y que hoy nos están pidiendo que hagamos eso mismo, pero ya con la realidad. Entonces yo tengo que todos los días, ¿verdad?, hacer esa Pascua en mi casa, con mi familia, ¿verdad?, predicando ahí el Evangelio y hablándoles de Cristo. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo con nuestras parejas? ¿Qué estamos haciendo con nuestras madres? ¿Qué estamos haciendo? Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Necesitamos hoy más que nunca, que el mundo está tan tremendo, hermanos, volver a reimplantar eso, que fue la fortaleza de la iglesia apostólica y primitiva, la comunión en familia y la adoración a Cristo. Entonces tenemos que volver a esos pasos. Por eso es que dice aquí, tenían que comerlo en familia, tenían que comerlo apresuradamente, con hierbas amargas, ¿verdad? Y eso nos da figura de lo que iba a pasar. Y cuando el ángel de la muerte va a pasar de largo, ¿por qué? Porque nosotros ya tenemos vida en Cristo Jesús. Otra era el holocausto o consagración. Vamos por favor a Levítico capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. También está largo. Voy a necesitar que alguien del 1 al 13, alguien que tenga una voz fuertecita. Levítico capítulo 1,
versículo 1 al 13. ¿Está antes del Mateo? Es antiguo, es el cuarto libro. Sí. No, tercero, perdón. ¿Qué dice sexto del libro? Capítulo Levítico 1, 1, versículo 1 al 13. Dice, llamó Jehová a Moisés y habló en él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestras ofrendas. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. Su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder sobre el altar holocausto. El holocausto es ofrenda encendida, olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuera del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá, y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote la acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua. El sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominas. Hasta ahí, no, por aquí. En sí era. ¿Qué? Vacuno y ovejuno. Vacuno, vacas, ovejuno, ovejas. No, está bien que pregunten. Sí, ovejuno, pensé que era una oveja. Ovejuno. Una abeja. Abeja. No, ovejuno es oveja, vacuno, vaca, toro. Bueno, aquí en el holocausto, a diferencia de los otros sacrificios, en el holocausto se tenía que quemar todo. En los otros sacrificios, parte de la ofrenda se la quedaban los sacerdotes para su alimentación, ¿sí? Pero aquí en el holocausto se tenía que quemar todo, absolutamente todo, ¿sí? Y esto nos habla de lo que Cristo pasó en la cruz del Calvario. Recordemos cómo dice el profeta Isaías: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En Isaías 53:10 dice que Dios quiso quebrantarlo, ¿verdad? Triturarlo. Entonces nosotros podemos ver aquí que esa ofrenda que se tenía que quemar totalmente era Cristo, era simbolizando a Cristo mismo, que iba a ser dado totalmente en la cruz del Calvario. Ahora, aquí en el holocausto la ofrenda era voluntaria, ¿sí? Digamos que dice que voluntariamente, era voluntario, ¿sí? Aquí Jesús se ofreció, ¿cómo, hermanos? Voluntariamente. El Padre no le impuso a Jesús el venir, Jesús se ofreció voluntariamente.
¿verdad? Dijo, he aquí, como leímos en Hebreos, vengo a hacer para hacer tu voluntad, como está escrito en el rollo del libro, pero él voluntariamente quiso, ¿verdad? O como dice Pablo, ¿verdad? Que haya ese sentir, el cual hubo en Cristo Jesús, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomó forma de hombre y se hizo siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Voluntariamente Jesús renunció a sus prerrogativas divinas, voluntariamente tomó forma humana, voluntariamente se entregó en la cruz del Calvario. Acuérdense lo que le dijo, ¿me fue el nombre ahorita? No, en el romano. Ay, esto fue. ¿Por qué se me fue cuando Jesús fue llevado ante Pilato, exactamente, gracias, se me fue el nombre. Cuando Jesús es llevado ante Pilato, ¿qué le dijo Jesús? ¿Tú no crees que yo puedo ahorita orar a mi Padre y que vengan legiones de ángeles a defenderme? O sea, Jesús lo pudo haber hecho, pero voluntariamente él aceptó eso, ¿sí? Entonces la ofrenda era voluntaria, hermanos, no era por obligación, sino por amor. Jesús se dio por amor, en primer lugar a su Padre y en segundo lugar al mundo. ¿Sí? Antes de morir la noche antes, estaba orando. Así Y él le decía que pase de mí esta copa, pero después él dijo que no quisiera la voluntad de él, sino la voluntad del Padre, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que Dios no va a aceptar, esto nos da un ejemplo, que Dios no va a aceptar ningún servicio que no cumpla esto, que sea voluntario y que sea por amor. ¿Sí? Dios no va a aceptar ninguna ofrenda, ningún servicio, ningún culto que no sea voluntario y por amor. Si yo vengo por obligación, no sirve. Miren, aquí ponía, y mientras estaba haciendo esto me acordé de la iglesia de Éfeso, por eso lo apunté aquí. La iglesia de Éfeso, nosotros sabemos qué estaba haciendo la iglesia de Éfeso. Estaba trabajando para el Señor. Tu arduo trabajo, el Señor la elogia, tu arduo trabajo, ¿verdad? Que hablas en mi nombre, que demuestras a los falsos apóstoles que son falsos, ¿verdad? Pues, sabes y todo, pero tengo contra ti que, ¿qué tenía el Señor contra la iglesia de Éfeso? ¿Dónde? Que había perdido su primer amor, que has dejado tu primer amor. O sea, al Señor Jesús no le interesa, su prerrogativa no es que tú te desvivas en el servicio, si no lo haces en amor. Porque punto número 1, y recordemos el más grande mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que Dios demanda de nosotros, y a tu prójimo como a ti mismo, el segundo, ¿verdad? Entonces yo le había dicho a la iglesia de Éfeso, estás trabajando, sí, muy bien y todo, pero a mí un trabajo, para mí, sin amor, es nada. Para mí tienes que trabajar con ese amor hacia mí. Entonces, hermanos, recordemos y volvamos al punto, la disciplina de Dios. Éfeso no se arrepintió, Éfeso no volvió a su primer amor. ¿Y qué pasó con Éfeso? Jesús le había dicho, si no te arrepientes voy a quitar el candelero de tu lugar. ¿Qué significaba eso? Esa iglesia va a desaparecer. Y pasó, y hasta la fecha, creo que ahorita apenas me enteré que están formando una misión donde era Éfeso, la iglesia de Éfeso. Ese lugar se quedó sin luz del Evangelio. ¿No? Porque para Dios es sumamente importante el amor, que lo hagamos por amor y por obediencia y voluntariamente. A Dios no le agrada tanto los sacrificios como que hagamos las cosas por obediencia, por amor y voluntariamente. ¿Sí? Entonces es lo que nos habla aquí, este sacrificio, este holocausto, lo hacían voluntariamente, no era impositivo, era voluntario. Y ellos venían voluntariamente a dar ese sacrificio, ¿verdad?, hacia el Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 22. Capítulo 1, versículo 22. Léelo, sí.
Habiendo purificado nuestras almas por obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, extrañados corazón puro. Ok, entonces nosotros podemos ver que el apóstol Pedro, ¿qué está diciendo, hermanos? Que debemos, ¿qué? Purificar nuestras almas. No, amarnos unos a otros. Otra vez, el principio fundamental es amarnos unos a otros. ¿Sí? Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Sí? Entonces, ese es un punto principal dentro de la ofrenda que nosotros estamos viendo ahí. Y Jesús se entregó no solo por amor al Padre, se entregó también por amor a nosotros, por el cual se hizo prójimo, ¿verdad? Dios se hizo prójimo para nosotros. Jesucristo se hizo prójimo para nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad? Además, Dios permitía, fíjense, y aquí viene algo bonito, Dios permitía que si no se tenía para una vaca, fuera una oveja, y si no se tenía para la oveja, fuera una paloma, ¿verdad? Y esto nos habla que Dios ve nuestra capacidad de dar, que Dios no te va a exigir lo que no puedes dar. Dios no le exigía a la gente pobre que le diera una vaca, lo pudo haber hecho, pero Dios se compadece de nuestras necesidades, y Dios veía que si no podían, bueno, si no puedes comprar una vaca, una oveja, si no te alcanza para la oveja, una paloma, ¿verdad? Dios ve eso en nosotros, ¿sí? Perdón, ¿la paloma se come? ¿Sí? Pero era un sacrificio, estamos hablando del sacrificio, pero sí, también se come. Tenían que sacrificar un animal, entonces si no podían comprar una vaca que costaba mucho, había unas ovejas más baratas, o si no eran tórtolas o aves que eran más baratas. Entonces vemos ahí, gracias. Entonces vemos ahí, hermanos, la capacidad, ¿verdad? De que Dios ve nuestra capacidad, pero ojo, no nos exime ¿de qué? De dar. O sea, Dios ve nuestra capacidad para dar, pero Dios no nos exime del dar. Dios nos está pidiendo que nuestra ofrenda sea voluntaria, pero de acorde a como Dios te ha dado. Por eso, como Pablo decía, que cada uno dé como propuso en su corazón, ¿verdad? No por necesidad, sino voluntariamente. Y luego en otra parte dice, de acuerdo a como Dios lo haya bendecido. Así debe de ser nuestra ofrenda para el Señor. Así debe de ser cuando nosotros debemos dar para el Señor una ofrenda voluntaria y de acuerdo a como el Señor nos haya dado. ¿Verdad? Dios no exime de dar a nadie. Dios va a pedir siempre lo que a Él le agrada. Hay muchas cosas, hermanos, que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Y una de las cosas es que necesitamos ir dándole al Señor, ¿verdad? ¿Para qué? Porque hay tantas cosas, hermanos, que tenemos que hacer. Hoy en día, y se los digo, no sé si con pena, con dolor o qué, hay muchos misioneros que se están regresando de esos lugares donde no es difícil accesar al Evangelio. ¿Por qué? No tienen sostenimiento. Sostenimiento. Dinero, o sea, se tienen que regresar porque tienen una familia y no tienen con qué alimentarlo. Y como ya es difícil de pregonar el Evangelio, es difícil conseguir un trabajo, es algo difícil. La gente tiene desconfianza ya en esos países. Entonces, hermanos, se regresan y no hay quien allá. Y como dice el apóstol Pablo, ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si nadie va? ¿Y cómo va a ir si nadie los envía? ¿Y qué significaba el enviar? El enviar significaba sostenimiento. No era nada más de decir, Julio, te vas a ir a la India, Dios te bendiga. La iglesia te manda a la India, lárgate. No era así. Era, Julio, te vas a la India y nosotros te vamos a apoyar desde acá.
Eso es a lo que se está refiriendo Pablo. Y eso es lo que estaba hablando en ese sentido. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos, y Dios no nos exime a ninguno de dar, pero tenemos que dar conforme a lo que Dios haya puesto en nuestro corazón y conforme a nuestra posibilidad, ¿sí? Nunca más allá, bueno, a menos que Dios nos mueva hacia allá, ¿verdad? Como la viuda, pero eso ya es un detalle de Dios. Nunca por imposición, ¿sí? Que nadie te imponga cuánto tienes que dar. Eso es algo entre tú y Dios, única y exclusivamente. Por favor, vayamos a 2 de Corintios capítulo 9, versículos 6 al 8. 2 de Corintios. Capítulo 9, versículos 6 al 8. Segunda de Corintios. Crónicas es antiguo. Carta, está después de Hechos. Capítulo 9. Capítulo 9, versículos 6 al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios porque hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y como Entonces, ahí está, hermanos, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice ahí Pablo? A veces nos cuesta un poquito tratar estos temas porque en algunas iglesias abusaron de nuestro detalle. Pero tenemos que ver también lo que dice Dios. Dios bendice al dador alegre. No con esto quiere decir que Dios te va a hacer millonario, lo aclaro, hermanos. Porque el versículo 8 lo aclara perfectamente. Nos va a dar para que abundemos en toda ¿qué? Buena obra. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros damos al Señor con alegría de corazón, cuando nosotros damos al Señor, ¿verdad? De acuerdo a lo que propusimos en nuestro corazón, que es algo entre Dios, repito, y tú, nadie lo debe de imponer, ¿sí? Como propusimos, dice, Dios ama, bendice al dador alegre. Y no siempre veamos la bendición de Dios como monetaria. Tenemos que verla como bendiciones también espirituales para nuestra vida, como bendiciones de salud, como bendiciones de gozo, ¿verdad? Hay un gozo especial en el dar, hermano. Cuando nosotros logramos dar con alegría de corazón, sin que nos pese y tal, hay un gozo especial de Dios en dar. ¿Sí? Miren, yo leía y se los digo personalmente, yo digo, Señor, ayúdame a ser como esta iglesia. La iglesia de Macedonia, que eran extremadamente pobres los hermanos. No eran pobres, eran pobres, ¿verdad? Y sin embargo juntaron una ofrenda y se la entregaron a Pablo para que la llevara ¿a quién? A la iglesia de Jerusalén, que estaban pasando una agonía tremenda. Y Pablo les dice, no, o sea, eso lo necesitan ustedes, ¿no? Y dijeron, Pablo, permítenos ser partícipes de esto. ¿Por qué? Porque ellos sabían el gozo que produce eso. Que Dios va a alimentar esa parte. Las bendiciones de Dios son espirituales también. Y son mucho mejor que las bendiciones económicas. Si Dios bendice económicamente, qué bueno. Pero si nos bendice espiritualmente es mucho mejor. Oye, y aquí habla específicamente de dar económica, o sea, una cosa económica. Sí, si lees el contexto, sí, está hablando acerca de la ofrenda. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que ver esa parte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que ayudar. Pablo a veces recibía, ¿verdad?, ayuda de las iglesias. Pablo a veces llevaba ofrendas de una iglesia a otra iglesia. Y nosotros tenemos que ver esa parte, hermanos. Hay tanto que tenemos que hacer en el Evangelio y que la Biblia nos lo está diciendo, ¿verdad? Y tenemos que movernos en ese detalle. Colosenses capítulo 3, verso 23. Yo te voy a decir, con razón los pastores dicen, una buena ofrenda, ¿no? Sí.
3, porque sepa, hacen al pie de la Capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Capítulo 3. 3, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Ok? Y todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor y no para los hombres. ¿Sí, hermanos? Todo lo que nosotros hagamos, busquemos siempre agradar al Señor en todo, en nuestra vida, en nuestro culto, en nuestra devoción, en nuestro ofrendar, en nuestro caminar, todo que sea para la gloria del Señor. Todo, todo, todo. Ahora, no solo se tenía que hacer voluntariamente, no solo, ¿verdad?, se tenía que hacer lo que ya vimos, sino además el animal que se escogía tenía que ser manso. Por eso decía vaca, oveja o paloma. Tenía que ser un animal manso que representaba la mansedumbre del Hijo de Dios, ¿verdad? Como dice Isaías, ¿verdad? Como oveja fue llevado al matadero y en presencia de sus angustiadores, ¿qué hizo? Enmudeció, ¿verdad? Aplicándolo a nosotros, hermanos, hay promesas muy bonitas. Mateo 5:5, por ejemplo. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 5. Capítulo 5, Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Está, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que Dios quiere que seamos mansos como su Hijo, porque a los mansos Dios les dará la tierra por heredad. No estamos hablando de esta tierra, de este mundo. Estamos hablando nuevos cielos, nueva tierra, algo mucho mejor que esto. Santiago capítulo 4, versículo 6. Santiago capítulo 4, versículo 6. Sí, después de Hebreos. Hebreos, Santiago, primera, segunda de Pedro, capítulo 4, versículo 6. Ya, ¿Santiago qué? Capítulo 4, versículo 6. Ya. Pero Él da mayor gracia por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sí? ¿Ya vieron? Entonces el animal tenía que ser manso, tenía que ser humilde. Nosotros tenemos que ser humildes, porque Dios de los soberbios no se agrada. Un salmo dice que Dios mira de lejos al altivo, ¿verdad? Al soberbio, lo mira de lejos, mas al humilde de cerca. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 6. Y otro que me busque, Mateo 11, 29, por favor. Bueno, tú Mateo 11, 29. Y otro, segunda de Corintios, capítulo 7, verso 6. ¿Mateo qué dijo que no? ¿Eh? Por lo dice muy rápido. ¿Mateo qué? Mateo, capítulo 11, versículo 29. Corintios, Y segunda de Corintios, capítulo 7, verso 6. 11, versículo 6, ¿verdad? 11, 29. Ya, llevad mi yugo. Sí, sí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y Ligera mi carne. Ok. Dice entonces la palabra del Señor, aprended, dice el Señor, aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde. Entonces, hermanos, tenemos que aprender así. Nuestro sacrificio al Señor tiene que ser manso y humilde. Tenemos que ser mansos y humildes, aunque nos cueste trabajo a veces. Tenemos que respirar hondo a veces, ¿verdad? Pero tenemos que aprender de Él. A veces tenemos que contar, como le dije a una compañera, dice, es que ya estoy a punto de reventar. Le digo, cuenta hasta 1.778.973 de uno en uno, y cuando llegues ya decides qué hacer.
¿no? Entonces, tenemos que aprender del Señor. Que cuando le maldecían, no respondía con maldición, ¿verdad? ¿A Dios no maldecía? A Jesús sí. Sí. Los judíos de su tiempo los maldecían, los líderes, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver, a ver qué dice 2 Corintios 7:6. Pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Cristo. ¿Okay? Entonces el ser humilde, ¿verdad? Dice Dios que consuela a los humildes. Entonces, hermanos, hay bendiciones en el ser humilde y en el ser manso, ¿verdad? Y tenemos que anhelar eso. ¿Sí? Como el Señor es nuestra ofrenda, por eso debemos de presentar nuestro culto en sacrificio vivo. Ahí está. Si nosotros nos metemos en ese culto, en ese sacrificio vivo, vamos a ir aprendiendo lo que es ser manso y lo que es ser humilde. Además, el animal tenía que ser sin defecto. ¿Sí? El animal que se ofreciera, ¿verdad? Aparte de ser manso, tenía que ser sin defecto. ¿Sí? Y esto nos habla de la perfección de Cristo. ¿Sí? Dios no acepta ninguna imperfección. 2 Corintios 5:21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. No hay. Claro. Segunda de Corintios. Dice, al que no conoció el pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia y Dios primero. Sí, ahí está, ¿verdad? Al que no conoció pecado, o sea, al que fue perfecto, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros que fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? Jesús fue perfecto, pero él cargó todos nuestros pecados, todas nuestras imperfecciones, para que nosotros ahora, como les dije, podamos entrar a él, podamos entrar al trono de la gracia, porque Dios no acepta imperfecciones. Es más, en el servicio sacerdotal, si había algo imperfecto en el sacerdote, no podría ejercer el sacerdocio. Así es la ley de Dios. Mateo 5:48, por favor. Y otro que me busque Hebreos 12, del 12 al 14. Mateo 5:48 y Hebreos 12, del 12 al 14. ¿Mateo qué? 5, capítulo 5, versículo 48. Y Hebreos 12, del 12 al 14. Versículo 48. Mateo 5, capítulo 5, versículo 48, ¿lo tienes? Sed pues nosotros perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces vean las palabras de Jesús. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vuelvo a lo mismo, yo tengo que anhelar la santidad. Yo tengo que anhelar el cada día que mi vida sea más agradable a Dios. Por eso es el mandato de nuestro Señor: sean perfectos, ¿verdad? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, del 12 al 14? 12, de 12 al 14. Hebreos 12, Hebreos capítulo 12, de 12 al 14. Dice, por lo cual lavar las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer punta derecha para los pies, para que el hombre no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Okay? Entonces ahí está claro, ¿verdad? El escritor de Hebreos. Ese debemos de tener. Si hay algo cojo, tenemos que buscar cómo enderezarlo. ¿Sí? Voy a hablar así un poquito fuerte a lo mejor, pero vamos a hacerlo. Si hay... Está un poco niño aquí, pero... Si hay un pecado que nosotros sabemos que estamos viendo en la tele o en el internet o en algo y sabemos que estamos haciéndolo, tengo que tomar decisiones fijas sobre eso. Si es una debilidad, como dice el Señor,
quítalo, arráncalo. Si tengo una debilidad, quita el cable. Si tengo una debilidad, quita el internet. ¿Verdad? Si mi debilidad es el chisme, toma asunto serio sobre ese detalle. Que lo cojo no se salga del camino. ¿Verdad? Cada uno de nosotros sabemos, hermanos, que tenemos debilidades, pero en sí hay una debilidad específica en cada quien. Cada quien, como dicen, cojeamos de un lado. ¿Sí? Y alguien sabe cuál es su punto. ¿Sí? Cada persona sabe cuál es su punto débil. Y entonces ese punto débil debe de ponerle cosas para que no se salga del camino. Nosotros sabemos. Y el Espíritu Santo creo que nos habla y nos dice, esto es en donde estás fallando continuamente. Alínealo. Lo que dice la palabra del Señor, porque nosotros, el que es en verdad de Cristo, aspira a la santidad. ¿Sí? Entonces tenemos que alinearlo y tomar decisiones. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, por favor. Capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que veáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable Y perfecto. Comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios. Este versículo, como a mí me gusta mucho, quise verlo en otras versiones y lo traje en la Nueva Traducción Viviente. Fíjense cómo dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, tenemos que empezar a entregar nuestros cuerpos en ese sacrificio vivo. Nosotros tenemos que empezar a darle tiempo a la oración y a la meditación de la palabra, para que mediante eso Dios vaya transformando nuestra manera de pensar. ¿Sí? Esto todavía que se quedó aquí por años, ¿verdad? Cargado en el chip, tiene que ir saliendo. ¿Y cómo va a ir saliendo? A través de la palabra de Dios. Dios me va a hablar a través de su palabra y esa palabra va a ser viva. Porque la palabra de Dios no es letra, hermanos. La palabra de Dios, como dice Pablo, ¿verdad?, es viva y eficaz. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces yo tengo que agarrar la palabra de Dios con un hambre y una sed de que Dios me hable y me transforme a través de su bendita palabra. Y entonces tengo que buscarle en oración. Oración, meditación, la combinación perfecta para crecer mi vida en santidad. ¿Qué tanta es nuestra comunión con Dios? ¿Qué tanto es nuestro holocausto que estamos haciendo al Señor? ¿Nos estamos entregando como ofrenda viva, como ofrenda encendida, para ser totalmente consumidos por Él? ¿O queremos reservar todavía parte de nosotros para querer vivir entre azul y medias noches? nuestra naturaleza vieja, ¿no? ¿Así? Porque ya si somos hijos de Dios, somos recibidos por Él, tenemos que dejar esta naturaleza. Así es. Definitivamente. Tenemos ya, hermanos, ya. Fíjense, algunos hermanos todavía tenían problemas, y lo voy a decir y se me vino ahorita a la mente. Hermanos tenían problemas en su forma de pensar, en su forma de decir las cosas, en su carácter, en muchas cosas. Y Pablo les dice a la iglesia, creo que es la iglesia de Colosenses: quítense ya de vosotros todo eso, toda gritería, toda maledicencia. O sea, le está hablando a cristianos: quítense ya de ustedes y pónganse la mente de Cristo. Ya, hermanos, ya. O sea,
Pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Así nada más que me arranco mi cerebro y me pongo el cerebro de Cristo? No. Lo que está hablando Pablo es precisamente esto, de que seamos transformados mediante la palabra de Dios. Yo tengo que ir a la fuente de agua viva todos los días. ¿A poco tú qué sientes cuando no tomas agua en un día? Sí, ¿verdad? Y el paladar, ¿cómo se te pone? Todo seco, ¿verdad? Y empiezas a sentir una necesidad extrema. ¿Por qué no nos pasa lo mismo con la palabra de Dios? Debería de ser así. Es nuestro alimento, es nuestra agua que consumimos para sacar todas las toxinas que tenemos. Es nuestra energía, ¿no? ¿Es qué? Nuestra energía. Nuestra energía, no, nuestra energía es el espíritu, pero es lo que nos mete, ¿verdad?, para limpiarnos por dentro. Es lo que el Espíritu Santo va a utilizar para limpiarnos. Dios no va a hacer una obra santificadora si nosotros no estamos en una vida de oración y comunión con la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos tomar, ¿verdad?, la palabra de Dios en serio, como es, como la palabra de Dios. Y les pongo este interesante reto, y hasta aquí vamos a acabar, porque ya son las 10. Tenemos que meditar cómo estamos valorando la palabra de Dios, hermanos. Yo les he dicho, creo ya, y bastantes veces, un musulmán se sabe el Corán al derecho y al revés. A la edad de 6 años ya se sabe el Corán completito. ¿Qué es el Corán? Es el libro de ellos, como la Biblia de ellos, pero falsa. ¿Okay? Entonces, ellos se lo saben de memoria. ¿Por qué? Porque para ellos ese es su libro, ¿verdad? Y ellos que viven en una falsedad lo hacen. ¿Por qué nosotros, que en verdad tenemos la palabra de Dios aquí escrita, aquí puesta, y que es la verdad, y que creemos que es la verdad, no nos comemos este libro? Porque no tenemos ella. Porque no tenemos. Estamos viendo la verdad que hay en ese libro, hermanos, que tiene el poder de transformarnos, de cambiarnos, que Dios va a utilizar todo lo que nosotros meditemos ahí para cambiarnos y transformarnos y hacernos mejores hijos de Dios. Entonces yo tengo que agarrar la Biblia con esa hambre de que Dios transforme mi corazón. Así es, hermano. Dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Yo tengo que anhelar eso. Yo tengo que anhelar y presentarlo como lo que decimos, un sacrificio. O sea, no es fácil, hermano. No es fácil agarrar y estar todos los días meditando y leyendo la palabra. No es fácil cuando hay tantas atracciones en este mundo, más que en los tiempos todavía de ellos, ¿verdad? No es fácil cuando nuestro trabajo nos absorbe bastante y el poco tiempo que tenemos libre queremos disfrutarlo. No es fácil. Pero Dios nos manda, ahí es donde dice, ahí es el sacrificio. Ahí es el sacrificio. ¿Amén? ¿Alguna duda, hermanos? ¿Pregunta? ¿Comentario? ¿Algo que quieran enriquecer o algo? ¿No? ¿Hay? ¿Eh? Tengo sueño,